Bienvenidos al canal Novedades Mundo. La operación militar especial de Rusia en Ucrania ha estado plagada de fallas y errores desde que comenzó la guerra en febrero. Según un análisis de la invasión de Moscú, los soldados rusos fueron engañados para gastar municiones en objetivos ucranianos falsos. Las fuerzas de Vladimir Putin también tienen la costumbre de matarse entre sí con fuego amigo, según el informe. Las tácticas ucranianas engañaron fácilmente a las tropas rusas, que se basaron en mapas antiguos y listas inexactas de objetivos militares. Un incidente demostró la debilidad táctica de Moscú cuando las fuerzas ucranianas ocultaron sus propias bases aéreas tomando fotografías de hangares volados. Luego imprimieron los patrones resultantes en hojas grandes y luego los colocaron sobre los aviones de guerra como una forma de camuflaje, confundidos acerca de cómo los pilotos ucranianos aún podían volar. Debido a la flagrante destrucción de su base aérea, las fuerzas rusas especularon que Ucrania pudo haber construido un búnker subterráneo donde los pilotos podían despegar. El informe compilado por el Royal United Service Institute incluye declaraciones de altos cargos del ejército ucraniano. El informe identificó una serie de fallas importantes, como la rígida estructura de mando de Rusia. Las tropas rusas también desarrollaron el hábito de repetir errores. El fuego amigo fue identificado en el informe como un problema especial que socava el esfuerzo de guerra del Kremlin. Se cree que debido a la falta de comunicación, la artillería rusa apuntó a sus propias tropas. La defensa aérea también entró en conflicto con aviones amigos, ya que el sistema electrónico de contramedidas Kivni, que se suponía que debía proteger a los pilotos rusos, interfirió con sus aviones. Los autores del informe argumentan que el tema del fuego amigo y la forma en que Kiev engañó fácilmente a las tropas de Moscú son problemas importantes. La masacre de la Hermandad fue un problema común para las fuerzas rusas durante la invasión de Ucrania. Según el informe, el engaño tuvo éxito contra las fuerzas rusas en todos los rangos y en 3 ramas de servicio. Al comienzo de la guerra, los soldados rusos no tenían una idea clara de dónde estaban. Según el informe, las ciudades existentes aún no se habían establecido cuando se hicieron los mapas que usaron, pero el informe también advierte a Moscú que no sea complaciente, datos de los recursos que todavía tiene y el reclutamiento potencial. Hay una percepción en el informe de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son sistemáticamente inadecuadas, irreparablemente corruptas, sus armas son ineficaces y poco confiables, y la fuerza no puede adaptarse. Esta narrativa es peligrosa porque es falsa y fomenta la indiferencia. Según el Instituto de Estudios de Guerra con sede en Estados Unidos, el avance inminente de Rusia hacia la ciudad de Bakhmut no es una señal de que las tropas de Moscú tomarán la ciudad en el corto plazo. El ISW publicó un informe a principios de esta semana y dijo que aunque las fuerzas rusas estaban logrando avances graduales al sur de la ciudad estratégica de Bakhmut, los investigadores no presagiaban que los rusos sitiarían Bakhmut en el corto plazo. En su actual estado degradado, el informe del ISW escribió que las tropas rusas probablemente no podrán cumplir esta tarea rápidamente. Las imágenes satelitales de la región muestran que las tropas rusas probablemente capturaron la aldea de Osyaryanika a principios de semana o el día anterior, informó el ISW. El pueblo se encuentra a más de 9 millas al suroeste de Bakhmut. El informe agregó que varias fuentes rusas afirmaron que su ejército también había capturado un puñado de pueblos de los alrededores en los últimos días en un intento de rodear la ciudad desde el sur y el este. Pero el ISW no encontró evidencia de código abierto para respaldar estas afirmaciones. Fuentes rusas han estado difundiendo afirmaciones falsas sobre ganancias en Bakhmut desde octubre como parte de una operación de inteligencia en curso, y las recientes afirmaciones territoriales sin fundamento pueden ser parte de esta operación de inteligencia en curso, según el informe. El presidente ruso Vladimir Putin apuntó durante meses a la ciudad de Bakhmut en la región de Donbass, en el este de Ucrania, con poco o ningún éxito. Los medios rusos informaron que la captura de Bakhmut permitiría a Rusia lanzar ataques de artillería en otras ciudades clave, mientras que al mismo tiempo erosionaría varios meses de falta de motivación y aumentaría la moral militar. Los esfuerzos de Putin, dirigidos en gran medida por el grupo especial de mercenarios conocidos como Wagner. Según el ISW, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, observó en octubre que el ejército privado avanzaba solo de 100 a 200 metros por día. Esto significa que es poco probable que los supuestos avances recientes de Rusia alrededor de Bakhmut tengan efectos operativos y ciertamente no son rápidos.
Los medios estadounidenses informaron que la ciudad se había convertido en un torbellino devastador para los ejércitos ruso y ucraniano. Ambas potencias habían sufrido pérdidas significativas en las batallas por el control. Los medios estadounidenses informaron a principios de semana que más de 50 soldados ucranianos heridos estaban siendo tratados en el único hospital militar de Bakhmut, y agregaron que los soldados rusos habían visto cosas mucho peores y sufrido mucho. Las condiciones continúan deteriorándose para ambos lados a medida que comienza a llegar las bajas temperaturas para el invierno. Durante el fin de semana, Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, compartió un video de soldados ucranianos que luchan por la libertad de Ucrania en Bakhmut, tendidos en trincheras fangosas entre la nieve que se derrite. En partes del video, los soldados también parecen estar usando cinta adhesiva o trozos de basura como zapatos improvisados. Nuestros defensores en Bakhmut están luchando por la libertad de Ucrania en estas circunstancias, dijo Gerashchenko, mientras que los civiles ucranianos enfrentan problemas de electricidad, calefacción y agua en la mayoría de las regiones. Olena Halushka, autora y miembro de la Junta del Centro Acción Anticorrupción con sede en Ucrania, también compartió una publicación sobre las terribles condiciones de Bakhmut, publicando fotos de camillas de hospitales ensangrentadas. En el post de Halushka, Bakhmut es ahora el infierno en la tierra. Cientos de víctimas se reportan todos los días, escribió, mientras que las tropas rusas eran objetivo del ejército ucraniano desde el frente y de su propia artillería desde la retaguardia. Las fértiles tierras ucranianas se convirtieron en un infierno en un año. No se sabe cómo Putin superará este pecado, pero es un hecho que cuando termine este trabajo, Putin verá los caminos de la Haya. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo en un comunicado que el ejército ucraniano destruyó alrededor de 9.000 vehículos militares rusos y que el ejército ucraniano está decidido a aumentar este número todos los días. Al 29 de noviembre de 2022, Rusia ha perdido más de 2.900 tanques y unos 5.900 vehículos de combate armados desde febrero. El ejército ucraniano piensa que esto no es suficiente y que el número de bajas rusas aumentará cada día hasta que abandonen Ucrania. Nuestra artillería, aviadores, tanques e infantería tiene algo que decir. Ganaremos juntos, dijeron. La declaración incluía fotos de los enfrentamientos en el campo de batalla de los soldados ucranianos al mando de tanques sobre terreno accidentado y luchando en la nieve. Los medios del Reino Unido no pudieron verificar de forma independiente la información compartida por Ucrania y se comunicaron con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para hacer comentarios. Rusia no publica regularmente actualizaciones sobre cuántas bajas ha sufrido. A lo largo de la guerra, las cifras publicadas de Rusia suelen ser mucho más bajas que las estimaciones ucranianas. A principios de semana, Ucrania reconoció algunas de las dificultades recientes que ha enfrentado el ejército ucraniano cuando Rusia intenta apoderarse del territorio en el suroeste de Ucrania. Aún así, se señaló que las tropas de Vladimir Putin sufrieron pérdidas significativas en estos intentos, incluido el contingente ruso que intentaban controlar partes de la región. En la declaración del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los invasores rusos continúan muriendo deshonrosamente en Ucrania. Una de las unidades de las fuerzas de ocupación rusa en la región de Luhansk perdió el 70% de su personal la semana pasada. Las tropas rusas estaban estacionadas cerca del pueblo de Babin, a unos 140 kilómetros al noreste de Kherson. Según el comunicado, los soldados ucranianos destruyeron hasta 5 equipos militares.